Buenas tardes, hola. Ok, vamos a empezar. Siguiendo la hilación entonces, o en todo caso para entrar en contexto, eh, la clase de recuperación eh, ha correspondido sobre el tema de fisiopatología del dolor también y después anestésicos locales, que están orientados obviamente a suprimir el dolor. Siguiendo esa línea, el día de hoy vamos a hacer fármacos analgésicos ya propiamente dichos. O sea, hace dos clases vimos qué cosa es el dolor y espero que hayan entendido que el dolor no es simplemente una sensación pasajera en la cual tú aplicas un fármaco y se acabó. El dolor, como han podido ver en la clase o en las diapositivas, tiene implicancias fisiopatológicas mucho más profundas. Eso, de manera general, amerita su control inmediato. Para suprimir ese dolor, pero bastante relacionado a procedimientos ambulatorios que cotidianamente hacemos en animales menores y mayores, vimos anestésicos locales, dejando de lado un poco los anestésicos de acción central, que lo vamos a ver después. Para terminar con esto del dolor, vamos a ver fármacos analgésicos. El tema de fármacos analgésicos es bastante amplio, debido a que hay una gran cantidad de grupos farmacológicos o una clasificación química bastante grande en relación a estos. Entonces, eso es lo que vamos a ver a partir del momento. Quítame la quitársela y te de vuelta. Solamente para recordar, el dolor obviamente es una sensación doble, ¿no? O sea, es una sensación física que el paciente siente y es una sensación emocional, ¿no? Que si no es controlado, obviamente deja secuelas a nivel del organismo. Esta sensación del dolor está mediada por dos eh, tipos de tejido, o sea, hay dos fuentes que transmiten el dolor. Por un lado, las células nerviosas, o sea, los nociceptores, que incluso dentro de los nociceptores hay clases de nociceptores, eso está en las diapositivas y lo explicamos en la clase respectiva, que son aquellas células nerviosas especializadas en transmitir dolor, ¿no? En transmitir y llevar la señal hacia el cerebro. El cerebro la va a procesar, va a emitir una respuesta. Parte de esa respuesta vienen con otro tipo de células especializadas, nerviosas también, que van a secretar mediadores químicos, específicamente las prostaglandinas. El glutamato y la sustancia P, que también son mediadores químicos relacionados al dolor. Pero no solamente se secreta eso, porque al final cuando hay lesión de tejido no solamente existe dolor, sino también existe un proceso inflamatorio como tal, así que hay un desencadenamiento de secreción de muchos otros mediadores, como la histamina, por ejemplo, ¿ok? Como los leucotrienos, las serotoninas, las citocinas, que son mediadores químicos proinflamatorios, así se les llama. ¿Y por qué pro? Porque van a generar un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio es un mecanismo de defensa de todo organismo. Esos detalles más específicos de un proceso inflamatorio lo van a ver en patología. Lo que hemos visto ahora son las reacciones propias de un solo signo,
de un proceso inflamatorio. ¿Cuál es? El dolor, que es bastante complejo, obviamente, ¿no? Y del cual nace, ¿no? O hay la necesidad de usar fármacos que controlen ese signo bastante complejo que hemos visto en las anteriores clases. Ok, entonces, que quede claro que quienes transmiten esta señal del dolor son células nerviosas, neuronas, ¿no? Periféricas, aquellos que están en la periferia, obviamente, de los tejidos. Hablamos aquí de los nociceptores. Hay neuronas medulares que van transmitiendo la señal a través de la médula ósea. Neuronas talámicas que ya acercan o concentran en todo caso esta señal del dolor hacia el cerebro. Las neuronas corticales, que son las que devuelven la señal después de haberse procesado, y las neuronas inespecíficas, que básicamente distribuyen toda esa sensación del dolor a nivel de la lesión. Obviamente, la transmisión de estas señales a través de estas neuronas desde los nociceptores periféricos es sumamente veloz. Cuanto más descarga de mediadores químicos hay, y eso está supeditado a la lesión, o sea, quiere decir que cuanto más lesión hay, más descarga de mediadores químicos, el dolor es muchísimo más agudo, ¿no? Esa es la idea, fisiológicamente. Bueno, ya para entrar al tema de los analgésicos propiamente dichos, estos actúan en 4 escenarios. La primera, interrumpiendo la conducción nerviosa de estos estímulos, ¿no? Y de eso hace bastante los anestésicos locales, del cual hablamos la clase anterior. Anestésicos locales actúan interrumpiendo estas conducciones nerviosas hechas por los nociceptores. El mecanismo de acción específico lo mencionamos en la clase, que era evitando que las células hagan su potencial de acción, ¿no? O sea, mantienen a las células en reposo y eso básicamente está mediado por un tema de entrada y salida de iones, especialmente de sodio y potasio y calcio, para evitar que las células hagan un potencial de acción. Número 2, suprimiendo qué cosa, las respuestas del cerebro, ¿okay? Hacia la periferia. O sea, puede ser que la señal llegue hacia el cerebro, pero a ese nivel hay fármacos que hacen que no haya respuesta. Vamos a ver qué fármacos normalmente son aquellos neurolépticos. Número 3, reduciendo la percepción central de los estímulos dolorosos, y estos son los que específicamente hacen los analgésicos, propiamente dichos. Aquí es donde trabajan básicamente los analgésicos sobre los mediadores químicos, sobre el COX-1, sobre el COX-2. Hablamos de eso en su momento, o sea, enzimas que normalmente catalizan o sintetizan a la prostaglandina. De eso vamos a hablar. Y por último, ya en un escenario bastante complejo, bastante tedioso, bastante difícil, digamos, del paciente. Hay pacientes que vienen con múltiple fractura, ¿no? En zonas bastante comprometidas, con órganos vitales. No nos queda de otra que causar o evitar dolor por depresión general del sistema nervioso, y eso se llama anestesia general. De eso vamos a hablar después de estas clases de analgésicos. Entonces, estos son básicamente los escenarios en los cuales nosotros nos permitimos actuar, ¿no? Con anestésicos locales, para evitar sensación de dolor, pero eso es ambulatorio, son normalmente problemas de fácil solución. Suprimiendo las respuestas a nivel del cerebro o reduciendo el efecto de los mediadores químicos. Esto es lo que normalmente hacemos en la práctica, estos dos, la B y la C, ¿no? Y por último, por depresión general del sistema nervioso. Eso es cuando hacemos ya un abordaje quirúrgico, un abordaje mucho más completo en el paciente.
Vamos a empezar entonces, de acuerdo a esta clasificación de los analgésicos, por aquellos analgésicos de acción central. Analgésicos de acción central. Dentro de los analgésicos de acción central tenemos a los narcóticos y a los neurolépticos. Después vamos a ver aquellos analgésicos que tienen además de esa propiedad analgésica, tienen propiedades adicionales, como los antiinflamatorios y antipiréticos también. Acá vamos a ver a los analgésicos esteroideos y no esteroideos, ¿no? O sea, los famosos AINES y AIES dentro de esta B. Eso lo vamos a hacer después. Vamos a empezar por los analgésicos de acción central y específicamente por los narcóticos. ¿Ok? Por los narcóticos. Bien, estos analgésicos narcóticos normalmente son bastante potentes, ¿ya? En mitigar ese dolor, pero sin causar una depresión general del sistema nervioso central, ¿no? O sea, tienen una potencia bastante interesante sobre la mitigación del dolor, pero no tienen un efecto secundario sobre el sistema nervioso central, ¿no? Sin embargo, estos analgésicos narcóticos, y de hecho el término narcótico les debe llamar la atención, están relacionados a efectos de euforización en el paciente o de sobreexcitación y además son potencialmente adictivos. De allí que hay una necesidad de utilizarlos solamente en casos bastante particulares y no hacer un uso continuo de estos analgésicos narcóticos, ¿no? Porque si no va a haber dependencia, una dependencia a este tipo de analgésicos. Tienen una muy buena potencia, eso es lo que puedo decir, ¿no? Para controlar dolor bastante agudo. Sin embargo, tienen un efecto secundario de sobreexcitación y de adicción. Eso significa que lo debes usar en momentos específicos nada más, ¿no? O sea, tienes un paciente con fractura, digamos. Entonces aplicas tu analgésico narcótico y después utilizas otro, ¿no? Después utilizas otro. Bueno, ¿qué características tienen? Analgesia y sedación, alivian el dolor somático y visceral, o sea, quiere decir que actúan a nivel de todo el organismo, eso es interesante. ¿Ok? Lo malo es que hay dependencia. Algunos de estos fármacos producen depresión respiratoria, o sea, hay que evitar usarlos, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen compromisos patológicos a nivel del sistema respiratorio. Ok, y específicamente de qué analgésicos narcóticos estamos hablando. En el mercado farmacológico encontramos, si hay, a la morfina. Obviamente lo tenemos que comprar nosotros. Yo normalmente lo he adquirido, lo adquiero, siempre identificándonos que somos médicos veterinarios. Con esa identificación, obviamente nos la van a vender. Morfina, ¿no? Es el principal, digamos, representante, es el de más fácil acceso, ¿ok? En Huancayo, bueno, en Lima, en donde sea, podemos encontrar morfina. Después hay otros, teóricamente se los voy dejando. El famoso Demerol, digo famoso porque es un nombre comercial bastante conocido, es un narcótico derivado del opio sintético, ¿ya? Cuyo principio activo es la petidina, también existe, también podemos comprar. El famoso fentanil también, es otro famoso porque también lo podemos encontrar. Después, el resto, ni siquiera me he dado el trabajo de buscarlo a lo largo de mi experiencia. No sé si algunos otros colegas, seguramente ustedes preguntarán cuando están haciendo prácticas, cuando vayan a entrar en contacto con otros colegas, preguntarán si dentro de los narcóticos han utilizado, aparte de la morfina, aparte del demerol, aparte del fentanil, otros.
y si lo han encontrado. En mi experiencia, he usado morfina, sí, he usado morfina en caballos. He usado demerol en perros. He usado fentanil también en caballos y en perros. ¿Los he encontrado? Sí, hay por supuesto. Después el resto ni siquiera los he buscado, pero teóricamente les dejo el resto de analgésicos narcóticos. Entonces, hablemos de su principal representante y el más accesible a nivel del mercado, la morfina, ¿no? Obviamente estos narcóticos derivan del opio, son opiáceos de la planta, ¿no? Y tienen un efecto bastante alto, ¿ok? Bastante alto. Vamos a ver su farmacocinética y su farmacodinamia. Dentro de la farmacocinética, la teoría dice que la absorción vía oral es irregular. No recomendaría yo, como médico veterinario, el uso vía oral de morfina. En animales mayores, nada que ver, absolutamente. Y en animales menores, no lo recomendaría en gatos. En perros, probablemente, pero prefiero utilizar morfina por vía parenteral. ¿Por qué? Porque es un analgésico con una potencia bastante interesante y solamente lo voy a usar en casos particulares. O sea, en casos donde hay una necesidad alta de controlar dolor, solo en ese momento. Y después, los otros días, las otras sesiones en las cuales el paciente venga, puede utilizar cualquier otro analgésico. O sea, esto es solamente para controlar un dolor agudo en su momento, en casos de emergencia, ¿no? Así que no lo utilizaría por vía oral. Pero sí, vía parenteral son muy buenos. No subcutáneo, porque como vuelvo a repetir, al menos esa es mi percepción y yo lo he usado así, utilizar morfina normalmente en casos de emergencia es lo ideal. Después, y como son casos de emergencia, tienes que utilizarlo vía endovenosa o vía intramuscular. No hay necesidad de que use en casos de emergencia vía subcutánea, ni mucho menos vía oral. Su mecanismo de acción trabaja a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Y acá sucede lo contrario a los anestésicos locales. Acá lo que hace la morfina es una hiperpolarización de las células nerviosas. Es como que si las células se quedaran electrocutadas o sobreexcitadas y no retornan al estado de reposo. Acuérdense que los anestésicos locales, habíamos dicho que hacen que la célula se quede dormida, se queden en estado de reposo y no generen potenciales de acción. O sea, no se despolalicen, ¿no? En el caso de la morfina, hace lo contrario. Lo saca la célula de su estado de reposo, pero lo deja sobreexcitado y no permite que vuelva a su estado de reposo, así que la célula no puede básicamente volver a hacer su función o volver a reaccionar, simplemente se quedó ahí, en un estado de despolarización, hiperpolarización. Entonces, esa es la idea. Javier Flores lleva este curso. Confirme. Sí, doctor. ¿No está en sala? Sí, doctor. No está en sala, ¿no? No, doctor, creo que tiene problemas de conexión. Me acaba de preguntar, me parece que él es el delegado, no, él es el delegado, creo, ¿no? Sí, él es el delegado.
Se parece que está borracho, creo, porque me dice, ¿habrá clases o iremos a recuperación? O sea, no sabe que estamos haciendo clases. Escríbanle, por favor, y dilen que no moleste, por favor, que estamos en clase. Ok. Entonces, el mecanismo de acción es ese, ¿no? Es básicamente dejar a la célula hiperpolarizada. Es una célula sobreexcitada en estado de hiperpolarización, no puede secretar o seguir secretando mediadores químicos, por ejemplo. Así que se para o se frena esa secreción de mediadores químicos como la prostaglandina, la sustancia P, etcétera. Y como se frenó la secreción de mediadores químicos, ya no hay conducción del dolor, ¿no? Ese es el mecanismo bastante sencillo. Lo que nos interesa, acciones farmacológicas. Permítanme. Ya, acciones farmacológicas. Como lo iba mencionando, tiene una analgesia bastante interesante. Ya, bastante interesante. Controla dolor visceral con muy buena eficiencia. Controla dolor somático también con muy buena eficiencia, pero en momentos específicos. ¿Ok? En momentos específicos. Como actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué significa? Significa que de todas maneras va a causar algún efecto a células adyacentes. Células adyacentes como el hipotálamo, o tejidos adyacentes, ¿no? U órganos adyacentes. El hipotálamo. Recordemos brevemente que el hipotálamo es un centro regulador no solamente de la temperatura, ¿ok? Sino también de la presión, ¿ya? Y de muchas otras hormonas. Entonces, de ahí que se relacionan algunos efectos adversos, como que te puede causar hipotermia, ¿ok? Y podría incrementarse la secreción o liberación de la hormona ADH, ¿ok? La hormona antidiurética, ¿ok? Que va a tener efectos bastante directos sobre el sistema renal, va a haber retención de agua probablemente, va a haber una incapacidad de excreción de metabolitos secundarios a la morfina. También el hipotálamo, o allí está el centro del vómito, ¿no? Entonces puede, y eso sí lo he visto en gatos. Me ha pasado en gatos que, sobre todo cuando la administración es endovenosa. ¿Ya? Cuando la administración es endovenosa, me ha pasado. En todos los gatos que he aplicado morfina, ha habido vómitos endovenosos. A pesar de que por ahí algún colega me recomendó diluir la morfina, cosa que hice, a pesar de eso siempre me ha causado vómitos. Entonces tengan en cuenta eso en la parte práctica, ¿ya? Y por ahí alteraciones de presión, ¿no? Presión hidrostática, presión arterial, que por ahí podrían cambiar. Y bueno, eso ya en la práctica yo no lo he evaluado, nunca he evaluado, pero la teoría dice que hay cambios de presión, pero no lo he evaluado en su momento, pero sí he visto vómitos, he visto hipotermia, por supuesto. Y después o post aplicación he visto cierto nivel de sedación en la mayoría de pacientes. O sea, pacientes que están como que con somnolencia, ¿no? Un poquito de sueño, medio apagaditos, ¿no? Con somnolencia, como que estuvieran entrando en un plano quirúrgico, ¿ya? Eso he visto post aplicación, en la práctica. Les comento eso en la práctica, desde el punto de vista práctico. Cuídense los vómitos. También es un depresor del centro respiratorio. Esto ya no lo he visto, en realidad no lo he experimentado con los pacientes a los cuales he aplicado morfina,
mucho menos en animales mayores. La teoría dice eso, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Deprimen el centro de la tos, bueno. A nivel cardiovascular, generan bradicardia, o sea, una baja en la frecuencia cardíaca, hay que tenerlo en cuenta. Disminuyen las contracciones de motilidad a nivel del intestino, también hay que tenerlo en cuenta, no me ha sucedido. Por allí habría que ver su uso cuando hay pacientes que tienen o son propensos a gastritis, a tener cólicos biliares, habría que ver el tema. No he tenido ningún problema sobre estos tipos de efectos que está mencionando la teoría. A nivel del tracto urinario, obviamente va a haber retención de orina porque ya mencioné que hay una liberación de la hormona ADH. Eso va a permitir que su excreción sea lenta, ¿ok? Y por ahí, bueno, miosis, ¿ya? En perros y conejos a nivel del globo ocular. Los efectos adversos de eso se contrarresta con la atropina, si es que ustedes vieran eso, ¿no? Más o menos lo he utilizado bastante en gatos, en perros, en caballos. Nunca he utilizado en vacunos, en ovinos, en camélidos la morfina. Pero en esa experiencia no he tenido problemas a nivel de este tipo ya de efectos adversos de respiratorios, cardiovasculares, depresión. No he tenido, ya no he tenido esa oportunidad de ver estos efectos adversos, pero sí el vómito, bastante. Bueno, un cuadrito para complementar lo que acabamos de ver como mecanismos de acción y farmacocinética, una clasificación de los efectos fisiológicos de estos opioides, específicamente la morfina, ¿no? Cuyo antagonista es la naloxona, similar a la atropina, ¿ok? El otro que también se encuentra, como les había mencionado antes, en el mercado es el fentanil. Este fentanil tiene una condición interesante. ¿Cuál es? Es mucho más potente que la morfina propiamente dicha. El fentanil lo hemos usado, la única vez que yo lo usé, para ser honesto, ha sido en caballos, en Lima. He trabajado bastantes años en Lima, en caballos eh, eh, de carrera, ¿no? En caballos de carrera hemos usado cuando hay lesión de tendones, sobre todo, hemos usado fentanil. Después no he tenido la oportunidad de usar fentanil en otras especies. Me parece que la morfina es suficiente, pero tiene una potencia bastante interesante, ¿no? Bastante interesante, es lo que dice la teoría. En la práctica he visto, sí, una recuperación bastante interesante de los caballitos a los cuales se les aplicó el fentanil. Y otra ventaja adicional es que tiene menos efectos adversos que la morfina. Eso es lo que dice la teoría. No lo he podido yo ya evidenciar en la práctica, porque como les digo o como les cuento, lo he usado solo un par de veces en caballos y después, y bueno, yo no he visto ningún efecto adverso, pero la teoría dice que tiene menos efectos adversos que la morfina. Ya no le he podido corroborar, probablemente algunos otros colegas que usan fentanil lo pueden hacer, pero déjenme decirles que es bastante raro el uso de fentanil eh, en la práctica clínica, es bastante raro. ¿Ven? Acá están las ventajas por sobre la morfina, ¿no? Es escasa toxicidad, tiene un amplio margen de seguridad, notable estabilidad cardiovascular, o sea, quiere decir que no tiene esos efectos de bradicardia, ¿ok?
recuperación rápida, sin vómitos, entonces tiene menos efectos adversos. Así que, en realidad, como les digo, no lo he podido ya evidenciar en la práctica. Ok, para continuar. Normalmente, también estos derivados del opio, la morfina, ¿no?, como su principal representante, tienen un efecto antiespasmódico, ¿no? Como por ejemplo la loperamida, que es uno de los más conocidos, ¿no? Yo he usado la loperamida en Huaral, en diarreas de terneros, ¿ya?, en animales mayores. En terneros específicamente, las diarreas, sobre todo en época húmeda, son bien tediosas, bien tediosas. Hasta se muere el paciente por un proceso de diarreico, dentro del protocolo de tratamiento con antibióticos, hidratación, etcétera. Incluye la administración de loperamida y funciona muy bien como antiespasmódico para el tratamiento de estas diarreas. Pero para el tratamiento de diarreas bastante tediosas, ¿no? Bastante tediosas. En algún momento, y ese sería un tema interesante de tesis probablemente, la mortalidad en camélidos, ¿ya?, en alpacas, tuis, ¿no? Creo que recién van a llevar ustedes producción de camélidos y ovinos. A los tuis se les llama a los camélidos o a las alpaquitas, se dice tuis menor desde el nacimiento hasta el año y tuis mayor del año a 2 años. En tuis menor, en alpaquitas pequeñas, hay mucha mortalidad por diarreas, ¿ya? Por E. coli, por enterotoxemia, clostridiosis, etcétera. En algún momento me nació ese interés, pero ya no tuve tiempo porque estuve haciendo otras investigaciones en camélidos, pero me nació el interés de usar loperamida en un tratamiento en diarreas en camélidos. ¿Cómo funcionaría? La verdad, no sé, nunca lo he utilizado tampoco, y es muy raro que algunos colegas que trabajan a ese nivel de camélidos, que son muy pocos, hayan usado loperamida para este tipo de cosas. Así que sería interesante una tesis interesante, utilizar o evaluar los efectos de la loperamida a nivel de camélidos. Sería interesante. Permítanme un momento. Ya. Bien. Ahora pasemos a ver dentro de la clasificación, acuérdense, vamos a regresar en todo caso para que ustedes puedan seguir la hilación dentro de esta clasificación de analgésicos, estamos viendo dentro de esta clasificación de analgésicos los analgésicos de acción central, ¿no? Vimos ya los narcóticos, hemos hablado todo este tiempo de analgésicos narcóticos. Ahora vamos a ver a los neurolépticos analgésicos dentro de los analgésicos de acción central, ¿ya? A los analgésicos neurolépticos. Vayamos entonces a ver. Ok. Quizá para sorpresa, para algunos que conocen un poquito de farmacología y han hecho algunas prácticas probablemente, ¿ok? Para sorpresa, tengo que mencionar que dentro de los analgésicos neurolépticos se encuentra un amigo bastante conocido, la silacina, que seguramente muchos de ustedes lo conocen como un preanestésico, un tranquilizante, ¿no? Es así como más o menos se conoce la silacina, en realidad, y ciertamente tiene esa función también, pero está clasificado dentro de un analgésico neuroléptico,
Por eso la teoría bien claro dice, es un sedante analgésico, ¿ok? Es un sedante analgésico, ¿ok? Y tiene una potencia bastante interesante, ¿no? Tiene una potencia bastante interesante. Vamos a ver, vamos a conocer a la silacina, que es muy usado sobre todo para inducir a quirúrgico, ¿no? Para hacer cirugías en animales menores, mayores, mezclado con otros anestésicos, como la ketamina, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, pero recuerden que teóricamente la silacina es un neuroléptico analgésico, un neuroléptico analgésico, ¿ok? Tiene una potencia relativa, ¿ok? Es por eso que de repente no es, cuando tenemos un problema de dolor en un paciente, no se nos viene a la mente como como primera opción la silacina, ¿no? Pensamos en otros, hoy obviamente porque tenemos una variedad de analgésicos en el mercado farmacológico. Y es que de hecho su potencia como analgésico es relativa. Ya, no es tampoco baja, no quiero decir que es baja, sí controla dolor a través de una sedación que actúa a nivel del sistema nervioso central, pero no es tampoco muy potente, ¿no? Pero sí es un inductor bastante bueno de plano quirúrgico y funciona muy bien con otros anestésicos para recuperación rápida, para inducción anestésica del paciente, para una recuperación con dolor menor postquirúrgico. En esos casos se utiliza la silacina, ¿no? Como preanestésico, como un inductor de anestesia, mezclado con otros anestésicos, es muy bueno. Y para una recuperación más rápida postquirúrgica y para una supresión del dolor postquirúrgico es muy bueno el uso de silacina. En la práctica, más o menos es así. Lo malo es que tiene efectos adversos interesantes. Tiene efectos adversos interesantes. Bueno, uno es que, ¿cómo actúa? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues inhibe la liberación de neurotransmisores, de prostaglandina, de sustancia P, de norepinefrina, ¿no? Entonces, actúa básicamente a nivel de las células nerviosas para evitar liberación de neurotransmisores. Ok. Esta silacina, sin embargo, tiene algunas propiedades en contra, ¿no? Más allá de que es un inductor de anestesia, es un inductor prequirúrgico, es miorrelajante, como dice aquí, de origen que actúa a nivel del sistema nervioso central. A ver, vamos a seguir viendo algunas cosas que me permitió. Siempre lo que está en un color diferente es lo que quiero que resalten ustedes de la teoría, ¿no? Metabolismo rápido, ¿no? Vida media entre media hora a una hora, ¿ok? Eso es interesante. O sea, quiere decir que es un fármaco potente porque normalmente se utiliza una dosis bastante baja, sobre todo en animales mayores, ¿ya? Un metabolismo hepático y el 70% casi se excreta por vía renal, se puede administrar, se debe. Normalmente acá quiero hacer la acotación. No es que se puede, yo diría que se debe administrar vía intramuscular o endovenosa, nada más. ¿Ok? Es de rápida acción, ¿ok? De rápida acción. Lo que dice acá abajo es lo que estaba mencionando, ¿no? O sea, como analgésico, es relativo porque la analgesia no dura más allá de los 10 a 20 minutos después de la administración inicial. Por eso es que no se le conoce normalmente como un analgésico, ¿no? Sino como como un tranquilizante prequirúrgico, un inductor, ¿no? Así se le conoce a la silacina, pero vean ustedes que por teoría, vuelvo a repetir, está dentro del grupo de los neurolépticos, ¿no? Analgésicos.
Ok. Entonces, es muy bueno, sí, para inductor de anestesia, como tranquilizante, mezclado con otros anestésicos, ya sea por la vía intramuscular o vía endovenosa, como la ketamina o el tiopental, y con anestésicos inhalatorios, como el alotano, por ejemplo, que es bastante usado. Es muy bueno, se mezcla muy bien, ¿ok? Se mezcla muy bien. Sin embargo, tiene efectos un tanto adversos, sobre todo a nivel de animales mayores. Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo innumerables. Acá les podría contar un par de horas. Me pasaría contándoles experiencias con la silacina porque lo he usado bastante, bastante, bastante en animales mayores, en vacas, en rumiantes sobre todo. En rumiantes. He tenido de todo. He tenido de todo, o sea, múltiples reacciones con silacina en rumiantes. De hecho, partiendo de que la teoría dice que los rumiantes son mucho más sensibles, y es por eso que las dosis de silacina a nivel de rumiantes es bastante baja, ¿va? Bastante, bastante baja. Por ejemplo, en vacunos, para un toro, por ejemplo, de 1000 kilos, ¿ok? Yo no le pongo más de 0,8 mililitros del producto. Y es más, dividido en dos dosis todavía. O sea, en 0,4 vía endovenosa, analizo al paciente y si amerita le pongo 0,4 vía intramuscular para retardar un poco la absorción y que haya una continuidad del producto en el paciente. A lo máximo que he podido aplicar a un paciente, a un rumiante, a una vaca, ha sido hasta 1,2 ml, pero en varias aplican, por lo menos dividido en 3 dosis, ¿no? Dividido en 3 partes. Hay que tener mucho cuidado. En rumiantes hay que tener mucho, mucho cuidado. He tenido experiencias exitosas en las cuales veía el animal, calculaba el peso, sacaba la dosis y siempre he dividido dosis. Eso es lo que me enseñó un profesor muy, muy bueno que tuve en cirugía, y con el cual hacía siempre práctica ambulatoria y veía que él siempre hacía eso y él me decía siempre, con silacina en rumiantes, divide dosis, no le apliques todo porque puede ser que el animal realmente reaccione como quieres, pero la reacción adversa que va a tener te va a ser muy difícil sacarlo del cuadro y se puede morir. Así que mejor con dosis divididas, y siempre he trabajado así, y a pesar de eso he tenido algunas también complicaciones con silacina en rumiantes. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué los rumiantes son mucho más sensibles a la silacina? Por esto que dice en la parte de abajo, perdón, relacionada con la biotransformación, que normalmente produce metabolitos de larga acción en estos animales. ¿Ok? Y además, lo segundo es por los receptores. Teóricamente se establece que los receptores de silacina a nivel de la membrana celular, que son los receptores alfa medio o alfa 2, son muchísimo más en cantidad en rumiantes. Entonces, si hay muchísimo más receptor, obviamente hay un efecto mucho más potente del fármaco en estos animales. Y número dos es que se dice que hay una producción de metabolitos que alargan o perpetúan un poco la acción de este producto en estas especies. Así que hay que tener cuidado. Cosa que no sucede en animales menores o en monogástricos en todo caso, porque hasta en cerdos he usado silacina, no pasa nada. En gatos, en perros, no pasa nada. Y la dosis es mucho mayor también, ¿no? Entonces, en animales o en monogástricos, en todo caso, ha habido un buen manejo de la silacina, no ha habido mucho efecto adverso. En cambio, en rumiantes sí. Tengan cuidado. A mí casi se me muere una vaca. Eso fue en Huaral también. Una vaca con silacina.
a la cual le puse 0.3 nada más. 0.3 se cayó la vaca, imagínate. Y no te puedes permitir que la vaca se caiga. O sea, el problema no es que la pares, nada, no. El problema es que se para el rumen. Cuando el rumen se para, empiezan a morir bacterias, empieza a generar este, gases. Un efecto adverso bien conocido de la silacina es que causa bradicardia, bastante acentuada, muy acentuada, sumado a la falla respiratoria por gases en un animal cuando el rumen está parado, porque la vaca se tiró o se echó, es un problema bien tedioso, un problema bien tedioso, hay que tener cuidado. Tiene efectos secundarios también medios un tanto interesantes, ¿ok? Desventajosos, ¿no? Desventajosos, ¿ok? A nivel del sistema cardiovascular, genera una disminución de frecuencia cardíaca, ¿ya? Sí, antes de seguir viendo los efectos adversos, siempre que van a utilizar silacina, tengan a la mano su atropina, ¿ya? Eso de cajón, tengan a la mano su atropina. ¿Reduce la temperatura corporal? Sí. Es que todos estos, como son o actúan a nivel del sistema nervioso central, de hecho tienen efectos sobre tejidos adyacentes, sobre el hipotálamo sobre todo. El tálamo, el hipotálamo. Siempre va a haber descenso de temperatura, bradicardia. Es lo que más he visto como efecto adverso de la silacina. Más allá de que también produce cialorrea, bastante cialorrea, ¿ya? Pero eso es controlable, pues no te afecta, pues está bien. Que va a ver, pues el animal, ¿eh? Pero que se me baje la frecuencia respiratoria es un problema, eso sí. Normalmente la silacina también produce contracción uterina, hay que tener cuidado en animales preñados en los primeros estadios de vida, porque, o en todo caso en los primeros estadios de preñez, porque puede causar absorción o incluso abortos tempranos. Ya, hay que tener cuidado. Lo que les estaba mencionando, cialorrea, salivación excesiva, bueno, eso es básicamente porque hay un efecto sobre el sistema parasimpático, así que las glándulas, todas las glándulas dejan de ser autónomas, ¿no? Y ahí se alorrea. Pero eso lo controlas, o sea, pasa el efecto y no pasa nada, ¿no? Algo que sí hay que tener cuidado siempre en rumiantes es que disminuye la contracción del rumen, ¿ok? Y la contracción del retículo. Cuando el rumen no tiene la misma motilidad o la misma contracción normal, las bacterias empiezan a morir y empieza a crecer un poco la temperatura a nivel del rumen. Ese es un problema, porque las bacterias se van a morir, ¿ok? Y cuando mueren bacterias se genera gases. ¿Ya? Los gases van a timpanizar al animal, entonces vas a tener un animal timpanizado y problemas por timpanismo. Hay que tener cuidado, ¿ok? Hay que tener cuidado. Después, teóricamente, dice que disminuye las concentraciones de insulina, quiere decir que va a haber glucosa circulante a nivel del a nivel sanguíneo, o sea, va a ser un animal parcialmente diabético mientras esté con silacina, ¿ok? Eh, a ver, perdón, que hay una pregunta, dice. En rumiantes, ¿por qué usar silacina si es peligrosa? ¿Por qué no usar otros anestésicos? Bueno, recuerden que la silacina no es un anestésico, es un tranquilizante, ¿no? Entonces, es un muy buen inductor anestésico. Entonces, para hacer abordajes quirúrgicos en animales mayores, en vacas sobre todo, no te puedes dar el lujo de dormir al animal, no lo puedes dormir. Una cesárea haces con el animal despierto. Pero ¿cómo el animal se va a quedar tranquilo mientras tú le vas haciendo una cesárea y le haces un corte de hasta 20 centímetros, ¿no? Con un tranquilizante o inductor
o un sedante a nivel del sistema nervioso central bastante potente, porque eso sí hace la silacina. ¿Y cuál es? Obviamente la silacina, no hay otro. No hay otro que mejor funcione en rumiantes, tienes que usarlo. Porque normalmente cuando haces rumenotomía, cesáreas, ¿no? Cualquier cirugía a nivel de rumiantes, ¿no? Y eso lo van a ver cuando hagan cirugía mayores, tienes que aplicar su silacina, si no el animal no se va a quedar tranquilo. No lo vas a dormir el animal, absolutamente, no duerme. No es como en un gato, en un perro, donde si haces una anestesia general. El animal tiene que estar despierto. Entonces, ¿cómo vas a mantener un animal tranquilo si es que vas a hacer una cirugía de ese tipo? Silacina, pues no hay otra, absolutamente, ¿no? Para abordaje, por ejemplo, yo lo he usado es otro tema, toros de lidia. También tengo una experiencia bastante interesante porque yo tengo un cliente en Huánuco que tiene cría de toros de lidia, ¿ya? Entonces, fuimos a hacer un trabajito ahí con toros de lidia y yo dije, por la capacidad agresiva de este animal, le voy a meter 0,6 de silacina en vena. ¿Para qué hice eso? O sea, pensando que el animal era más agresivo, había más adrenalina, la silacina no iba a hacer mucho efecto, como en un animal, una vaca más tranquila, una lechera, digamos. No, se tiró el toro, se cayó. Lo destruimos a un toro de lidia con silacina en aquel momento, me acuerdo. Felizmente, siempre, ya para eso yo sabía, siempre tenía la mano la atropina, y así que lo paramos rápido, felizmente. Este, pero en toros de lidia, por ejemplo, hicimos trabajos varios, siempre hay que usar silacina, ¿no? Bueno, son experiencias bien chéveres en tema de mayores. Ok, dosis en relación a la silacina. Fíjense que las dosis en animales menores es mayor a la de animales mayores, o en todo caso hay una diferencia entre monogástricos y rumiantes, ¿no? Y acá les dejo la dosis en miligramos por kilo de esta silacina. Consejo práctico en rumiantes, dividan dosis. Por más que tú estimes tu dosis teórica, bacán, tú eres un trome estimando dosis y sacaste 1,5 ml para una vaca de 100, digamos, de 400 kilos. No se te ocurra ponerle toda esa dosis, absolutamente, no hagas eso. Ponle la mitad. Y de esa mitad, ponle una partecita en vena y otra partecita en músculo. Consejo práctico. Después, claro, tú cuando seas ya profesional, con el título en tu mano, podrás hacer lo que quieras, ¿no? Pero ese es un consejo práctico. En monogástricos, en cambio, no hay problema. Bueno, los usos principales o usos clínicos de esta silacina, es un preanestésico muy bueno. Para trabajar ambulatoriamente en animales mayores, muy bueno, ¿ya? Es de corta duración, ¿ya? Pero trabaja muy bien, como lo hemos podido ver a lo largo de la teoría, con otros anestésicos que también trabajan a nivel sistema nervioso central. Permite una recuperación postquirúrgica bastante rápida y o sea, el paciente se recupera sin dolor. No es que no le duele, pero el umbral del dolor es bastante bajo, ¿no? Es bastante bajo. Bueno, y sus efectos adversos se los he mencionado. Todo lo que he mencionado está en esta diapositiva. ¿Ok? ¿Hay otros similares a la silacina? Sí. Que en realidad, para ser honesto, nuevamente, no lo he usado. Ni siquiera los he buscado, ¿no? Que también son neurolépticos analgésicos, ¿ya? Pero no lo he usado. No he tenido, digamos, esa necesidad de buscar otro similar a la silacina, porque la silacina la encontramos de uso veterinario por doquier, ¿no? Por doquier, y cuando ya un poco tienes experiencia, sabes trabajar con silacina, así que ¿para qué buscar otros que en el mercado son bien difíciles, ¿no? Es buscarle, digamos, la sin razón, digamos, farmacológicamente, pero teóricamente les tengo que dejar esta información. Bien, les agradezco su atención. Por favor, preguntas.
Doctor, una pregunta. Usar celecina en menores no tiene mayor efecto, digamos, no se presenta ningún problema. No le escuché bien, pero ¿se refiere al uso de silacina en animales menores? Sí, doctor. No, en animales menores es más seguro que en rumiantes, ¿no? Por ese tema de los receptores, por ese tema de los metabolitos secundarios, que no se generan en animales menores. En animales menores funciona bastante bien. Sí hay esos clásicos, esa clásica depresión del sistema respiratorio, hay cialorrea en gatos sobre todo, los gatitos están ahí con una salivación, pero se metaboliza bastante rápido. Una vez que pasa el efecto, no pasa nada. Este, Mezclado con ketamina, por ejemplo, o con cualquier anestésico en gas, trabaja muy bien. O sea, los efectos adversos de la silacina en animales menores no son como en animales mayores. Así que nunca he tenido problemas con silacina en animales menores, incluso en exóticos, ¿ah? En exóticos les contaré, eso es un poquito lo que trae la presencialidad, ¿no? En la presencialidad es otra cosa porque te permite aperturar, digamos, diálogo mucho más empático entre el docente y el estudiante. Pero he tenido oportunidad de usar silacina en tigres, en leones también, en algún momento de mi vida, que ahora no les voy a contar, pero ya habrá momento, bueno, en algún momento habrá, pero no ha habido incluso problemas en exóticos, no, no hemos tenido problemas. Sí, tigres, leones hemos usado en aquel momento. Sí, gatos, un montón. Ya, ¿qué más? Evelyn. Sí, doctor, no es una consulta, sino que es por encargo de la delegada del taller 10. Profesor, nos mencionó ese día que nos iba a enviar unas PDFs para ir estudiando.